Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Hugh y hoy quiero hablarles de algunos libros que me quiero leer en este 2025. Es cierto que estamos a mitad de año, pero nunca es tarde para hacer una nueva TBR. Ya tengo algunos videos como este hechos en el canal, hice uno de libros de romance y otros de libros de misterio thriller que los dejaré por ahí. Y como he dicho en esos videos, tengo 1000 millones de libros que me quiero leer y al final en Goodreads quedan todos ahí, por más que haga listas y lo que sea, quedan ahí y al final nunca me leo ninguno de esos. Así que quería ir haciendo videos de este estilo, a modo de tibiar, también a modo de ir achicando esas listas y dejar los que sí o sí me quiero leer. Empiezo con los libros de fantasía y distopía y en este caso he reunido 7, empezando por Susurros de H.G. Hogwarts. Las portadas de esta trilogía son hermosas, es una más linda que la otra y la sinopsis promete bastante. En este caso nos encontramos con un retelling de Alicia en el País de las Maravillas. Nuestra protagonista se llama Alisa y es una descendiente de Alicia, la chica que inspiró ¿no? la historia de Lewis Carroll. ¿Qué pasa? Que en la familia de Alisa eh, corre como una vena de locura, ¿no? Su mamá la ingresaron en un psiquiátrico y ella tiene miedo que le pase lo mismo porque resulta que las flores y los insectos le hablan, ¿no? Le susurran. Y claro, ella dice, a ver, a mí me van a tratar de loca y me van a meter en un psiquiátrico. Pero por otra parte, ¿qué pasa si esos susurros no son alucinaciones? ¿Qué pasa si el País de las Maravillas existe y la está llamando? Lo que va a suceder es que Alisa va a descender por la madriguera del conejo hacia un mundo mágico, pero también despiadado. Dice, durante su increíble aventura tendrá que decidir en quién confiar. Por un lado va a estar Jeb, su mejor amigo, por el que siempre se ha sentido atraída, y por otro lado, el fascinante y seductor Morfeo, que va a ser su guía en el País de las Maravillas y con el que ha soñado desde que era niña. Me llama mucho la atención. Quiero ver cómo se lleva a cabo este retelling. No soy muy fan de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, he visto las películas, sobre todo las de live action, y me han gustado mucho. Así que veremos qué tal. Después he puesto en esta lista también La lectora de Tracy Chee. De nuevo, una trilogía, las portadas son preciosas. Y en este caso me llama mucho la atención por esta historia por algo en particular. Y es que en este caso nos encontramos con un mundo llamado Kelana, que es un mundo maravilloso, con magia, pero que tiene algo y es que sus habitantes no saben leer. Em, no saben leer y tampoco, no sé si no conocen la existencia de los libros, pero no es algo tan normal y tan mundano como para nosotros, ¿no? Y nuestro mundo. Nuestra protagonista se llama Sefia, sus padres dieron su vida por proteger un extraño objeto de cuero y papel, que ella poco a poco va a descubrir que se llama libro y que de sus páginas se despliegan historias que han ocurrido y que ocurrirán, y todo lo que contiene en su interior parece no tener fin. Dice Sefia, desarrolla un vínculo con este libro que la conduce a un mundo de magia, piratas, asesinos, sociedades secretas y mitología ancestral. Pero también la arrastra sin remedio a su más oscura obsesión, las personas que le quitaron aquello que más quería. Acompañada de un muchacho que no puede articular palabra, pero que ha sido entrenado para matar, Sefia tendrá que cumplir su promesa, hallar respuestas, redención y venganza. No sé ustedes, pero a mí esta historia, esta sinopsis me promete mucho. Por un lado, quiero ver cómo la autora lleva este hecho de que en este mundo no existan los libros, la gente no sepa leer. Em, y por otro lado también, todo lo que va a descubrir Sefia, este camino que dice de respuestas, redención y venganza,
la verdad es que me llama mucho la atención. Hace mucho que tengo estos libros en esta TBR y, y tengo muchas ganas de leerlos. Espero que no se crucen otras lecturas en medio, aunque seguramente siempre me pasa lo mismo, pero, pero bueno, me los quiero leer. Me quiero leer muchos libros, em, pero bueno. Seguimos, y no me maten, no me maten, pero no me he leído Los Juegos del Hambre. Si bien yo me volví una lectora más regular, empecé sí, esta afición de la lectura por ese tiempo en el que salieron Los Juegos del Hambre, Divergente, todas estas sagas de distopía. Nunca me leí Los Juegos del Hambre. No sé muy bien por qué, realmente. Pero una cosa me llevó a la otra y nunca me los leí. Y evidentemente me los quiero leer. Las películas las he visto, pero muy así por encima. La verdad, nunca las he visto completas precisamente porque me interesaba pues leer el libro y después ver la película. Pero nunca lo he hecho y me pareció más que lógico poner Los Juegos del Hambre en esta lista. Así que esperemos leerlos. Mi idea también era hacer un video leyendo la saga de Los Juegos del Hambre. Veremos si este año lo hago. La verdad es que no quiero prometer que me voy a leer estos libros porque siempre salen libros nuevos y al final una es mood reader, una va leyendo de acuerdo a lo que tiene ganas. Entonces, por más que haga muchas TBR, no sé si me voy a leer esos libros, pero la intención está, la intención es lo que cuenta y ya he reducido mucho la lista tipo de todos los libros de distopía y fantasía que me llaman la atención, así que no puede ser tan difícil, creo. Siguiendo, tengo una también trilogía, sí es trilogía, un poquito más nueva, y estoy hablando de Érase una vez un corazón roto, de Stephanie Garber. Esta trilogía está conectada con otra de la autora, que es la de Caraval, pero tengo entendido que se pueden leer por separado. No hace falta leer Caraval para poder entender esta, aunque mucha gente te lo recomienda porque el protagonista aparece en Caraval. Pero bueno, a mí la verdad es que me interesa un poco más esta, así que eh, anoté esta. Después veré si me leo Caraval o no. En este caso, nuestra protagonista es Evangeline Fox. Ella se crió en la tienda de curiosidades de su padre, donde creció con leyendas sobre inmortales, como el trágico príncipe de corazones. Ella sabe que sus poderes son místicos, que vale la pena morir por su beso y que los tratos con él rara vez terminan bien. ¿Qué pasa? Que Evangeline se entera de que el amor de su vida está a punto de casarse con otra y la desesperación la lleva a acudir al príncipe de corazones y prometerle lo que él quiera a cambio de que la ayude a detener la boda. El príncipe le pide 3 besos, pero después del primer beso prometido de Evangeline, se entera de que el príncipe de corazones quiere mucho más de ella de lo que ha prometido. Y tiene planes para Evangeline que podrían terminar en su mayor felicidad o en una tragedia, tragedia. Según lo que he escuchado, lo que tengo entendido, el príncipe de corazones tiene como una maldición y es que no es que no podrá encontrar su amor verdadero, pero sí que cada vez que bese a una chica, si esa chica no es su amor verdadero, va a morir. Por eso le pide a Evangeline 3 besos. Como le pide 3 besos a otras mujeres, ¿no? ¿Qué pasa? Que si después del primer beso la chica no muere, bueno, quiere decir que es la elegida. Evidentemente, Evangeline, bueno, va a sobrevivir a ese primer beso y por eso el príncipe de corazones va a querer mucho más de ella de lo que le ha prometido. Me llama mucho la atención esta historia, a mucha gente le ha gustado y quiero ver también qué tal escribe esta autora. Se ha hecho bastante conocida con esta trilogía y con la de Caraval, así que veremos. Siguiendo en esta lista tengo Ciega de Neil Shusterman, espero haberlo pronunciado bien. Y en esta historia
También un poquito futurista, no sé si post-apocalíptica, pero sí bastante futurista. Em, Nos cuentan que en este mundo las personas ya no mueren de causas naturales. Ya no mueren de enfermedades o de envejecimiento o de accidentes X. Ahora, la gente tiene que, cuando tiene que morir, hay segadores, que son los que se ocupan, bueno, de ir controlando la cantidad de personas que viven en el mundo y evidentemente deciden, bueno, quién muere, cuándo, cómo y demás. Nuestros protagonistas son Citra y Rowan, que acaban de ser seleccionados como aprendices de segadores. Tienen que superar pruebas de su mentor, sean las que sean, para poder convertirse en segadores. ¿Qué pasa? Que, según tengo entendido, su mentor solo puede elegir a uno de ellos dos. Entonces van a tener que competir para ver cuál llega a ser segador. Tengo entendido que se tienen que matar el uno al otro, pero en el medio van a surgir cosas. De nuevo, me llama mucho la atención cómo se va a llevar a cabo, cómo va el autor a presentarnos esta cuestión de que las personas ya no mueren de causas naturales, cómo están creados estos segadores, sí, cómo es todo este mundo distópico, ¿no? Y sí, me llama mucho la atención. Las portadas también son bonitas en su sentido. Y sí, me llama mucho la atención. Ya llegando al final de la lista de distopías y fantasías, tenemos El piso 1000 de Catherine McKee. En este libro dice que es el año 2118. Si yo llego a ese año tendría 118 años. No me veo, pero igual, ¿quién te dice? Estamos en el 2118 y una super torre se alza sobre el skyline de Nueva York. ¿Qué pasa? Que en esta torre, o sea, la torre misma es una sociedad. En las plantas superiores están las familias ricas, mientras que en las plantas inferiores están las clases más bajas. ¿Qué pasa? Que una chica cae al vacío, muere, evidentemente, y esto amenaza con sacar a la luz secretos de sus habitantes. Mentiras, excesos, traición, amores prohibidos, que harán temblar los mismos cimientos de la torre. Dice, entre el lujo sofisticado y la tecnología más avanzada, un grupo de jóvenes tendrá que encontrar su lugar en lo más alto. Sobrevivir en la cima del mundo tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. Tiene muy buena pinta. Creo que también es una trilogía. Y sí, me llama mucho la atención. Creo que puede tener ahí algo de misterio, de drama, de muchas cosas. Y por último, tenemos El reino de los malditos de Kerry Maniscalco. De esta autora yo he leído la saga de A la casa de Jack el Destripador. Creo que ese es el nombre de la saga, pero bueno, he leído esos libros, me encantaron en su momento. Y bueno, supe que sacó esta saga, creo que es también, o trilogía. Y bueno, ha seguido sacando libros. Pero yo me he puesto en esta lista este. Acá nos encontramos con dos hermanas y un despiadado asesino. Una búsqueda de venganza que desatará el mismísimo infierno y un romance embriagador. Dios. Emilia y su hermana gemela Vittoria son brujas que viven en secreto entre los humanos, evitando llamar la atención y ser perseguidas. Pero ¿qué pasa? Victoria se pierde el turno de la cena en el famoso restaurante siciliano que regenta la familia y Emilia pronto encuentra el cuerpo de su querida gemela, profanado más allá de lo inimaginable. Devastada, se propone encontrar al asesino de su hermana y conseguir venganza a cualquier precio, incluso si eso significa usar magia oscura que lleva mucho tiempo prohibida. ¿Cuál es el precio de la venganza?
Evidentemente, los protagonistas de esta historia, una va a ser Emilia, que busca vengar la muerte de su hermana, y el otro va a ser el asesino de su hermana. Tengo entendido que por ahí va la cosa. No sé si será un Enemies to Lovers o qué onda, pero como dije, la otra saga de la autora me gustó mucho. Esta tiene muy buena pinta. Y, y sí, espero leérmela este año. No sé. Lo que sí sé es que como me lea varios libros de esta lista, voy a tener muchas sagas, series empezadas. Sigo con libros de no ficción. En este caso he seleccionado 4. La verdad es que no leo tantos libros de no ficción como me gustaría. Es un género que me gusta, pero que al final no elijo tanto leer porque soy bastante más selectiva con los libros de no ficción. En general me gustan o de algún tema en específico que me llame la atención o que me guste mucho, libros que me hagan reflexionar o que por ahí, bueno, sea alguna biografía, pero me cuesta leer biografías porque tengo que ser como muy, muy, muy fan de la persona, ¿no? Pero bueno, seleccioné, como digo, 4. El primero de ellos es Todo lo que sé sobre el amor, de Dolly Alderton. Tengo entendido que es una especie como de... no son como relatos, pero bueno, ella es periodista y dice, se propone dar cuenta de sus locos 20 años en este divertido libro que habla de amores, desamores, relaciones intensas por Messenger que fracasan en el cara a cara, trabajos precarios y amigos que siempre están ahí. Un novio que acaba saliendo del armario, borracheras que te llevan a cruzar el país en taxi que no puedes pagar, chicos sin redes sociales que se creen Sartre, escenas todas ellas de nuestra lucha por entender que el amor más intenso e importante es el que sentimos por nuestros amigos y nosotros mismos. Eh, Eso mismo, espero que este libro tipo saque reflexiones, no sé, me gusta este tipo de libros de no ficción y le tengo bastante fe al de Dolly Alderton. Mucha gente lo ha leído y a la mayoría les ha gustado, así que por eso lo puse en esta lista. No he leído nada de la autora, pero bueno, tiene buenas críticas. Después, en segundo lugar, tenemos Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero. De esta autora yo leí Teoría de la gravedad, un libro al que vuelvo siempre porque, no sé, tiene algo que me hace volver a leer algunos de sus capítulos. No me sale ahora la palabra, lo voy a buscar. Este es Teoría de la gravedad, lo tengo súper ultra marcado. Mi favorito, de hecho, es el primerísimo, que es El Pacto. Son columnas, en este caso son columnas que escribió esta autora a lo largo de su carrera, creo que en un diario, y bueno, y después las juntaron en este libro, uno de mis favoritos. Y en este caso, como digo, de Leila Guerriero elegí Los suicidas del fin del mundo. Acá nos encontramos con una historia verídica. Dice, entre 1997 y 1999, una oleada de suicidios conmocionó a la pequeña localidad petrolera de Las Heras, situada prácticamente en el medio de la nada y perteneciente a la provincia argentina de Santa Cruz, en la Patagonia. Dice, la mayoría de los suicidas tenían alrededor de 25 años y pertenecían a familias modestas de la zona. Leila Guerriero, bueno, es periodista, ella viaja a esta localidad, habla con sus familiares, con amigos, recorre las calles, entrevista a los vecinos, ¿no? Buscando, si se quiere, una respuesta, algo que explique, pues,
esta oleada de suicidios. Dice, el resultado es un relato descarnado que reconstruye los episodios trágicos de estos años, al tiempo que pinta expresivamente la vida cotidiana de una comunidad alejada de las grandes ciudades. Los suicidas del fin del mundo es una crónica inquietante que se lee con la fascinación de una novela y con el horror que suscita una realidad marcada por la indiferencia de los no implicados, los prejuicios y el hastío. Me encanta la forma de escribir de Leila Guerriero en el libro que leí de ella. Eso fue algo que también me gustó mucho y a este libro le tengo muchas ganas. Siguiendo, en esta lista de libros de no ficción tengo Una educación de Tara Westover. En este caso la autora hace como una especie de autobiografía de cierto aspecto de su vida. Y resulta que la autora nació en las montañas de Idaho, como muy en armonía con la naturaleza. Su padre era mormón y ni Tara ni sus hermanos iban a la escuela o acudían a un médico cuando se enfermaban. Algo que, bueno, en la actualidad en nuestra vida nos resulta muy común, muy normal, ir a la escuela, ir al médico. Bueno, resulta que ella ni sus hermanos en su crianza no fueron criados así. Me hace acordar mucho a una película que ahora no me acuerdo, pero si la encuentro la dejo por ahí, por si la han visto para que se hagan una idea. Y claro, Tara, la autora, bueno, nunca fue a la escuela. Ella dice, Tara tiene un talento, el canto y una obsesión, saber. Pone por primera vez los pies en un aula a los 17 años. No sabe que ha habido 2 guerras mundiales, pero tampoco la fecha exacta de su nacimiento. No tiene documento. Pronto descubre que la educación es la única vía para huir de su hogar. A pesar de empezar de cero, reúne las fuerzas necesarias para preparar el examen de ingreso a la universidad, cruzar el océano y graduarse en Cambridge, aunque para ello deba romper lazos con su familia. Como digo, me hace acordar mucho a esa película, que, bueno, en mi caso la vi en la universidad. Y la verdad es que este libro me llama la atención por esta reflexión que puede llegar a tener acerca de la educación como la conocemos, bueno, de ir a la escuela, ¿no? Tengamos en cuenta que la autora, si pisa un aula a los 17 años, bueno, no fue ni a la primaria ni a la secundaria, ¿no? ¿Cómo es descubrir algo que para nosotros es tan normal? Me interesa mucho ver, como digo, esa reflexión sobre la educación y sobre la escuela. Y por último, en esta lista tengo A Sangre Fría de Truman Capote, un clásico, si se quiere. Yo lo conocía de portada, de vista, de nombre, pero no había leído nunca la sinopsis y resulta que también es es un poco como Los suicidas del fin del mundo, es una especie de crónica. Resulta que el 15 de noviembre de 1959, en un pueblito de Kansas, los 4 miembros de la familia Clutter fueron salvajemente asesinados en su casa. Los crímenes eran, aparentemente, inmotivados y no se encontraron claves que permitieran identificar a los asesinos. 5 años después, Dick Hickok y Perry Smith fueron ahorcados como culpables de las muertes. A partir de estos hechos y tras realizar largas y minuciosas investigaciones con los protagonistas reales de la historia, Truman Capote dio un vuelco a su carrera de narrador y escribió A Sangre Fría, la novela que le consagró definitivamente como uno de los grandes de la literatura del siglo XX. Capote sigue paso a paso la vida del pequeño pueblito, esboza retratos de los que serían víctimas de una muerte tan espantosa como insospechada, acompaña a la policía en las pesquisas que conducieron al descubrimiento y la detención de estas dos personas, Hickok y Smith, pero sobre todo se concentra en los 2 criminales psicópatas para construir 2 personajes perfectamente perfilados a los que el lector llegará a conocer íntimamente. Desde que leí la sinopsis de este libro me llamó mucho la atención ver ver esta crónica. Y como dice, se concentra en los 2 criminales para construir sus personajes, ¿no? Veremos
veremos qué tal. Por último, pero no menos importante, en este video quería agregar algunos libros de ficción. He elegido 4, bueno, 5, un poquito de trampa ahí porque no me pude decidir. Y el objetivo está puesto en leer algunos clásicos, autores que quiero volver a leer, empezando por Manuel Puig. En este caso elegí de Buenos Aires Affair. Manuel Puig es un autor que yo ya leí Boquitas Pintadas el año pasado, si no recuerdo mal, y me gustó bastante. Este es un autor que se le considera de la literatura clásica argentina. Y uno de mis objetivos en general, no sé, no lo puse como objetivo este año, pero sí como objetivo de mi vida lectora, es leer más literatura argentina, literatura latinoamericana, descubrir autores o volver a ellos. Y por eso está Manuel Puig en esta lista. En The Buenos Aires Affair nos narra, dice, los 2 últimos días en la vida de Leo Druskovich. Dice, entre 1930 y 1969, entre el golpe y el Cordobazo, se plantea el escenario de esta historia sobre el enigma de una serie de desapariciones, pistas falsas y obsesiones sexuales. La desmesura y el sarcasmo, el relato onírico, la parodia del policía y el sadismo funcionan como los moldes propiciatorios del futuro terrorismo de Estado. La novela negra, en más de un sentido, a la manera argentina. Como digo, me llama mucho la atención, Boquitas Pintadas me gustó mucho y sí, quiero seguir descubriendo a este autor y bueno, leyendo más literatura argentina y bueno, de a poco literatura latinoamericana con sus grandes clásicos, sobre todo del siglo XX, así que sí, ese es el objetivo. En segundo lugar puse La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Creo que no fue el año pasado, fue el otro. Leí Marina de este autor y me gustó muchísimo. No solo por la historia, sino por la forma de escribir. Hay una escena en ese libro en el que el protagonista está en una casa y la verdad es que no es una historia de terror ni nada así, pero está tan bien construida esa escena que la verdad es que la leías y no sé, capaz era de día, tipo eran las 10, 11 de la mañana y vos estabas mirando hacia atrás porque estabas tan metida en la historia. La verdad es que, como digo, ese libro, sobre todo la forma de escribir del autor, me encantó mucho y desde ese momento dije, quiero seguir leyendo sus libros. Y un clásico de él es La sombra del viento. Dice, en un amanecer de 1945, un muchacho es conducido por su padre a un misterioso lugar oculto en el corazón de la ciudad vieja, el cementerio de los libros olvidados. Allí encuentra La sombra del viento, un libro maldito que cambiará el rumbo de su vida y le arrastrará a un laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma oscura de la ciudad. Ambientada en la enigmática Barcelona del siglo XX, este misterio literario mezcla técnicas del relato de intriga, de la novela histórica y de la comedia de costumbres, pero es, sobre todo, una tragedia histórica de amor cuyo eco se proyecta a través del tiempo. Siento que esta es una sinopsis que no te dice mucho, pero a la vez te promete mucho. No sé, te genera intriga la misma sinopsis y eso me da muchas ganas de leerlo. Ya terminando, tenemos El Padrino de Mario Puzo. He visto, la primera película del Padrino la he visto completa, las otras las he visto así por aquí por allá. Y me encantan las películas del Padrino y por supuesto quería leer el libro en el que se basaron. Como muchos sabrán, bueno, las películas del Padrino son súper conocidas y son súper famosas. En esta historia nos encontramos con la familia Corleone, una de las 5 familias de la mafia de Nueva York, liderada por el poderoso Don Vito Corleone.
La historia se desarrolla entre 1945 y 1955 y nos va a mostrar el ascenso y la caída de la familia, así como la transición de poder a su hijo Michael. Este libro lo tengo empezado, lo tengo en audiolibro y por ahí lo voy escuchando cuando me pongo a hacer otra cosa. Así que sí, ya lo tengo más o menos empezado y me está gustando bastante, la verdad. Tengo entendido que es una saga, según Goodreads, pero bueno, lo iremos viendo. Y por último, y acá está donde digo que está un poquito la trampa, porque no me pude decidir, y es que no pude poner uno solo de estos libros y estoy hablando de Eduardo Sacheri, sus últimos dos publicaciones que fueron Nosotros dos en la tormenta y Demasiado lejos. No me pude decidir. Yo de este autor he leído varios de sus libros. He leído La noche de la usina, que sí creo que es mi favorito de él, de lo que he leído de momento. He leído La pregunta de sus ojos, que inspiró a la peli, que ganó el Oscar. ¿Y qué más he leído? Bueno, tengo otro de él sin leer. Y en este video tenía que agregar estos dos. Nosotros dos en la tormenta se sitúa en 1975 y tenemos dos jóvenes que son integrantes de distintas organizaciones armadas. Contexto, Argentina, última dictadura militar, más o menos por ahí, bueno, un poquito antes, pero estábamos como en esas idas y vueltas. Y bueno, estos dos jóvenes mantienen su amistad de toda la vida, reuniéndose como pueden en los intersticios que le permiten sus actividades revolucionarias. Y este libro nos promete contar pues, el día a día de estos dos militantes, bueno, de sus acciones, de aquellos que se ven afectados, de sus familias, bueno, de los propios seres queridos de estos guerrilleros. Es la historia, dice, del entusiasmo y las dudas, del arrojo y la rivalidad, del encandilamiento que provoca fijar la vista sin descanso en un sol brillante e imperioso, de la dinámica enloquecida de una época turbulenta donde el tiempo jugará en contra de todos y les abrirá camino al poder de la muerte. Inquietante, conmovedora y cercana, esta novela nos retrotrae a la década del 70 de un modo sin esquivar las paradojas y descubriendo a los seres humanos cobijados bajo las banderas de los apasionamientos políticos más extremos. Me encanta cómo escribe el autor. Como digo, La noche de la usina es de mis favoritos, tanto de él como de mis favoritos de la vida. Y sí, le tengo muchas ganas a este libro y por supuesto es que no podía dejar afuera creo que es su última publicación, que es Demasiado lejos. En este caso nos venimos un poquito más en el tiempo y nos encontramos también en Argentina, en Buenos Aires, y es 2 de abril de 1982 y los argentinos amanecen con una novedad. Recuperamos las Malvinas. Y así comienzan 3 meses inolvidables, 3 meses en que aquellas islas de los mapas escolares se vuelven el eje de la conmoción social, 3 meses en que los protagonistas de esta historia pasarán de la euforia a la desolación. Y comienza también la pesadilla para las familias de Carlitos, Antonio y el Conejo, soldados conscriptos clase 62, recién licenciados que son reincorporados y enviados a pelear. A miles de kilómetros del escenario del conflicto, en medio de la desinformación y la publicidad engañosa, la guerra contra los ingleses es una abstracción, un relato borroso y escurridizo que cada quien puebla con sus propias fantasías y preconceptos. Unidos o enfrentados, lúcidos u obnubilados, los personajes de este gran fresco de Eduardo Sacheri atravesarán junto con los lectores este periodo vertiginoso, contradictorio y plagado de significados de la historia argentina reciente. No tengo mucho más para decir, me llaman mucho la atención estos libros, creo que estos de verdad los voy a leer este año, dentro de poco. Quiero hacer un video leyendo autores argentinos y seguramente alguno de estos va a caer porque les tengo muchas ganas
Y sí, sé que no me van a defraudar. Y eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Como saben, como siempre digo, pueden dejarme sus recomendaciones o cualquier cosa que quieran decirme en los comentarios. Los leo por ahí y nos vemos en el próximo video.